Hola gente bonica, ¿cómo les va? Yo soy ReplayMe y hoy vengo a hablaros del gran ausente de los Game Awards del 2023, Hogwarts Legacy. Este título salió de forma escalonada durante este año, y antes de su salida muchísimas voces aseguraban, por lo que se veía en los trailers, que acabaría siendo una de las estrellas indiscutibles de los Game Awards. Sin embargo, después de muchos meses de espera, por fin pudimos ver los títulos nominados a las diferentes categorías de dichos premios, y el Hogwarts Legacy no aparecía en ninguna de ellas. Ante esto, los fans del título montaron en cólera por internet, y bueno, se sirvió el drama. Hay quienes opinan que el Legacy no aparece en las nominaciones porque lo boicotearon, y tienden a señalar como responsables de esto al colectivo trans. El motivo es que sigue muy reciente la cancelación masiva que orquestaron los activistas y sus simpatizantes contra J.K. Rowling, y también contra cualquier producto que tuviese relación con ella, incluyéndose, por supuesto, el Legacy entre ellos. Entonces, puestos a señalar a algún responsable de esta injusticia, era inevitable que algunas manos apuntasen directamente al colectivo trans. Por suerte, el número de fans que opinan de esta manera no parece ser el mayoritario, y aunque la situación vuelve a estar tensa entre ambos bloques, la cosa no pinta tan mal como lo hacía antes de que saliese el Legacy. El motivo de esto es que, si bien es posible que la teoría del boicot tenga su lógica, a la larga no deja de ser pura especulación, y una forma de mirar para otro lado y no querer ver el auténtico problema. Y es que, lamentándolo mucho, el Legacy no era el juego perfecto que todos creíamos que iba a ser. De todas formas, esto no significa que el Legacy se merezca estar sin una sola nominación a los GOTY. El juego cuenta con algunos apartados muy buenos, como una excelente banda sonora o unos gráficos casi insuperables, y era con diferencia uno de los juegos más esperados del 2023. Honestamente, creo que tenía todo lo necesario para ser nominado al menos en estas tres categorías, y aunque los otros títulos propuestos también se merecían su nominación, creo que el Hogwarts Legacy lo hacía tanto como ellos. No obstante, salvo por esas excepciones que os acabo de mencionar, creo que el resto de premios estaban completamente fuera del alcance del Legacy. Y en este vídeo quiero hablaros precisamente de este tema, de los 7 puntos que el Legacy necesitaba tener para ser un candidato serio de estos Game Awards. Os advierto que este vídeo viene con spoilers, así que si no habéis jugado todavía este título y os lo queréis pasar con tranquilidad, os recomiendo no ver mi vídeo por ahora. Dicho todo esto, comenzamos. Número 1. Una banda sonora más original. Sé que hace un momento dije que la banda sonora del Legacy era muy buena, y es completamente cierto, tiene muchísimos temas y todos son muy diferentes entre sí. Sin embargo, es muy llamativo que algo en lo que el juego sobresale tanto no fuese tomado en cuenta para los GOTY, y creo saber el porqué. Bien porque tenían miedo a innovar y que no gustase, o bien porque querían hacer un homenaje en toda regla a las películas, la banda sonora del Legacy recuerda mucho a las películas de Harry Potter, y cuando digo mucho quiero decir demasiado. Y es por eso que he empezado hablando de este punto en particular, porque al final, el parecerse demasiado a la banda sonora de las películas puede que haya jugado en su contra y haya restado mérito al gran trabajo que realizaron en este apartado, ya que cuando oyes sus temas, al menos en mi caso, tienes la sensación de haberlos oído ya antes en otra parte, y puede pasarnos por la cabeza el pensamiento de que copiaron más que innovaron. De modo que si esta misma sensación que he tenido yo la ha tenido también el jurado, es muy posible que haya sido el punto decisivo para dejar fuera el Legacy. Número 2. Personalización y personalidad del personaje. Normalmente los juegos de rol como el Hogwarts Legacy poseen un amplio abanico de opciones para personalizar a nuestro protagonista, además de varias opciones de diálogo que cambian la historia de diversas maneras. Teniendo en cuenta que este juego se ambienta en el mundo mágico creado por Rowling, yo estaba convencida de que este también iba a ser el caso. Por lo pronto, pensé que íbamos a poder elegir el estatus de sangre de nuestro avatar, o que como mínimo nos iban a dar uno por defecto. El estatus, para quien no lo sepa, es lo que ayuda a clasificar a los magos en base a sus familias y a sus orígenes, y existen 3 categorías: los sangre limpia, los mestizos y los nacidos de muggles o sangre sucia. Si bien este estatus no hace que seas un mago con más o menos habilidades mágicas, sí que influye en nuestros conocimientos del mundo mágico y en la reputación que tendríamos en esa sociedad. Era el elemento perfecto para explicarnos apartados tan básicos de la historia como el por qué no teníamos una varita propia con 15 años o por qué nunca habíamos ido antes a Hogwarts. Pero sobre todo era un elemento que podría haber aportado una personalidad al protagonista y que nos habría incitado a rejugar el Legacy un mínimo de 3 veces, una por cada estatus.
Algo parecido sucede también con las casas de Hogwarts, ya que se quedan en un mero componente estético sin mayor repercusión ni trascendencia, cosa que es muy triste si tenemos en cuenta que lo importante de cada casa no son sus colores, su mascota o su sala común, que también, sino los valores que representan y que podrían haberse traducido como respuestas especiales para el jugador. Por ejemplo, en la misión que hacemos con Sebastian Sallow en la sección prohibida, cuando Pierce nos delata frente a la bibliotecaria y Sebastian nos encubre, deberíamos haber tenido la opción de dar un paso al frente y dar la cara por él si éramos de Gryffindor. Pero de nuevo, estas hipotéticas opciones que tanto habrían beneficiado al juego no se nos dan en la aventura. Y por último, también quiero destacar negativamente el taller del cuerpo del Legacy, el cual es bastante modesto para mi gusto. Entiendo que este juego no pretendía competir contra los Sims 4 en este apartado, pero quizás en lugar de ponernos 15 plantillas de distintos rostros, deberían haber elegido 8, 4 para chicos y 4 para chicas, para luego dejarnos modificarlos con sliders. De esta forma, aparte de que las caras habrían parecido menos entre sí, no habríamos tenido la necesidad de descargar mods para obtener rostros nuevos y diferentes. Lo mismo sucede con los peinados, los tonos de piel o los tipos de cuerpo, que son bastante limitados, la verdad, por no hablar del cuerpo en sí, que es el mismo. En definitiva, si el apartado físico y el apartado psicológico de nuestro avatar hubiesen estado más trabajados, creo que el juego se habría visto beneficiado y habría sido nominado en otras categorías, como por ejemplo en la de mejor juego de rol, donde todo esto que os acabo de explicar se habría tenido muy en cuenta. Número 3. Más mecánicas. El Legacy tiene algunas cosas que destacan por encima de la media, pero lamentablemente las mecánicas no son una de ellas. Es injusto decir que todas son terribles, ya que tenemos un sistema de combate muy complejo y entretenido del que podría hablaros durante 1000 horas. Pero el problema es precisamente ese, que si sales de esa mecánica, el resto no dan la talla. Esto no es porque sean mecánicas malas, ya que creo que la idea de hacer diversos tipos de puzzles no tiene nada de malo. El problema es que estos puzzles se repiten incansablemente durante todo el juego, y claro, llega un punto en el que acabas agotado de abrir los mismos candados, buscar constelaciones o tirar una roca cuesta abajo para que aparezca un templete de piedra con enredaderas. O sea, es que no renta. Si estas mecánicas hubiesen tenido otro enfoque y hubieran salido menos tiempo en el juego, no creo que a los jugadores nos hubiese molestado tanto. Y para demostrar mi punto tengo dos ejemplos clave. El primero es el de la Lojomora, el encantamiento que nos permite abrir candados para obtener objetos nuevos o para explorar nuevos escenarios. El problema de este hechizo es que tenemos que hacer su minijuego queramos o no, sin importar lo avanzado que sea nuestro nivel en este conjuro, y siempre funciona exactamente igual. Si la Lojomora fuese un hechizo poco común, no habría sido tan molesto, pero como es raro el escenario que no tiene un cofre o una puerta con este candadito, resulta muy cansino tener que pararse y ajustar los engranajes hasta conseguir que se abra. No tanto porque sea difícil el minijuego, porque no lo es, sino porque después de hacerlo unas 50 veces te da muchísima pereza tener que seguir haciéndolo otras 50. Y debe ser un problema generalizado el que yo tengo, ya que han desarrollado mods para saltarse exclusivamente este minijuego, así que, en definitiva, algo pasa con él. El segundo ejemplo del que os quería hablar son las famosas pruebas de Merlín. Estas pruebas se encuentran en campo abierto y son distintos tipos de puzzles que debemos resolver usando nuestros conjuros y el escenario que nos rodea, y todo para conseguir más espacio en el inventario. Aparte de que la idea de darnos poco espacio al comienzo del juego me parece absurda, porque ya empiezas con una complicación innecesaria, el tema de premiar al jugador con más espacio tras hacer estas pruebas me parece incoherente. Entre otras cosas porque en el mundo de Harry Potter ya existe un conjuro, Capacius Extremis, también conocido como el encantamiento de extensión indetectable, que permite aumentar la capacidad interior de un objeto sin que se note desde fuera. Es algo así como el conjuro que Mary Poppins usaría con su bolso mágico, para que os hagáis una idea. Y si funciona con un bolso, ¿por qué no con una mochila? Y bueno, aparte del hecho de que los puzzles son repetitivos o que algunos vienen mal enfocados, hay otro detalle extra que también juega en su contra, y es que nos han dado estas mecánicas en sustitución de otras muy necesarias que esperábamos ver en este juego, y que no están por ninguna parte, por supuesto. Mecánicas como la de lanzarle conjuros a los profesores, alumnos o aldeanos que nos crucemos en nuestro camino, algo que incluso títulos de Harry Potter de la PlayStation 2, como Harry Potter y la Orden del Fénix, ya implementaban. Pero también otras mecánicas como las de los castigos o las clases interactivas, para no aburrirnos al ver solamente cinemáticas o al participar en una única clase de encantamientos. O incluso la propia competición de la Copa de las Casas,
Dicha competición es muy importante porque al final de cada año escolar se entrega la copa a la casa que posee más puntos de las 4 existentes, y dichos puntos se obtienen por esforzarse en los estudios y no romper las reglas de la escuela. Es decir, es un premio a la meritocracia. Y con todas estas mecánicas que yo os estoy explicando, no solo habría parecido realmente que estamos en una versión más fiel y real de Hogwarts, sino que encima habríamos tenido mucho más elementos interactivos y el reto de obtener la copa de las casas, lo que a su vez se traduce en más mecánicas interesantes y entretenidas que las que nos han ofrecido originalmente, porque es que, entre otras cosas, estas sí irían dirigidas a que nos sintiésemos parte de la escuela, y no como un turista que puede recorrerse el castillo de noche libremente y sin sufrir ninguna penalización. Número 4. Contenido continuo. Si hay una categoría a la que el Legacy no tenía opción de ser nominado, era la de mejor juego en curso. Uno de los motivos es que carece por completo de contenido nuevo, ya que una vez que lo pusieron en venta y lo parchearon varias veces, los creadores parecen haberse olvidado por completo de él. Entonces, ¿cómo podrían haber aspirado a este logro? Pues, en mi opinión, haciendo todo lo contrario a lo hecho actualmente, pero sobre todo centrándose en 2 puntos muy importantes. El primero son las misiones, porque si bien existen muchas en este juego, apenas tenemos 1 o 2 con cada personaje secundario. Entiendo que no pueden hacer esto con todos los NPCs del juego o nuestros ordenadores y consolas explotarían, pero ¿no podían intentarlo con algunos alumnos? Por ejemplo, con Garrett Weasley y sus inventos. Habría estado muy bien ver si lograba salir exitoso alguno, ¿no? No sé, yo me quedé con la duda. Y el segundo, y en mi opinión más importante, son los enemigos. Teniendo en cuenta que todos los tipos de enemigos que salen en el Legacy se engloban en 7 categorías distintas y que J.K. Rowling escribió un bestiario repleto de muchísimas otras criaturas que podríamos haber visto en este videojuego, creo que podrían haber aprovechado las actualizaciones para incluir nuevos enemigos contra los que enfrentarnos. Y así, ya de paso, disimular un poquito la plaga de acromántulas que padece el Legacy. No solo porque me dan tanto asco que tengo que jugar con el modo aracnofobia encendido, sino porque no es realista que no veamos ni una sola vez a otras criaturas tan famosas como por ejemplo los hombres lobo. Número 5. Los DLC. Aparte del contenido continuo, que entiendo que debe ser difícil sacarlo constantemente, creo que también existía otra forma de conseguir la nominación a Mejor Juego en Curso, y era con un buen DLC. No solo porque habría sido una forma increíble de incluir todo lo que he puesto en el anterior apartado, sino porque también podrían haber aprovechado para traernos elementos tan solicitados como el propio Quidditch, el cual os recuerdo que no viene en el Hogwarts Legacy. Gracias a una expansión podríamos haber tenido este deporte mágico o incluso una nueva área para explorar, como podría ser el fondo del Lago Negro, que está repleto de Grindylows, de gente del agua, además del calamar gigante. Si hubiesen hecho una expansión con alguna de estas 2 cosas, yo creo que sí habrían tenido opción de salir nominados. Pero bueno, es lo que es. No va a haber DLCs, así que a pechugar. Número 6. Más componentes de rol. Creo que para que el Legacy hubiera tenido opción a ser nominado como mejor juego de rol del 2023, necesitaban muchas cosas que lamentablemente no hemos visto. Muchas de ellas os las he explicado en el apartado de personalización del personaje, pero hay otras tantas que también quiero comentar aquí. Por lo pronto, existen juegos de rol donde tú puedes elegir qué personajes quieres tener en tu círculo cercano, si quieres que te acompañen o no a la batalla, o incluso si quieres saber más cosas de ellos y profundizar en su amistad. Esto en el Legacy lo tenemos implementado, vale, pero no de la forma correcta. Por lo pronto, en Hogwarts han metido a unos 15 o 20 alumnos en total. Si quitamos a Natsai, Poppy y Sebastian de la ecuación, que son los 3 con los que estamos constantemente en la aventura, el resto de personajes se convierten en elementos de relleno. Son adolescentes con los que interactuaremos 1 o 2 veces como mucho y con los que luego no vamos a poder conversar para saber datos de su vida o para involucrarlos en nuestra trama de la magia antigua. Si 20 alumnos es demasiado para Avalanche, pues bueno, no hay problema, que me pongan 10 alumnos o como mínimo 5 para poder elegir y decidir quién va a ser mi colega en cada partida, pero que no me arrojen nuevamente a los brazos de los 3 de siempre, llueva o nieve, porque entonces la fantasía de ser dueña de mis propias acciones desaparece y me siento guiada por papá Avalanche para que me haga amiga de los niños que le caen mejor. Además, si hubiesen añadido el estatus de sangre y las opciones de diálogo relacionadas con dicho estatus y con nuestra casa de Hogwarts, quizás veríamos que a veces es más o menos complicado hacernos amigos de según qué alumno. Y eso también habría sido muy satisfactorio para cada jugador y además tendría muchos componentes también de rejugabilidad, porque claro, cada partida nuestro grupo podría haber sido completamente diferente al anterior.
Entonces, indiscutiblemente, uno de los elementos que tienen que mejorar es el de los compañeros de aventura. El otro elemento que creo que también se merece un cambio es nuestra arma, es decir, las varitas. Entiendo de sobras que al ser un mundo mágico y al tener casi siempre la misma varita, el Legacy estaba un poquito limitado en ese aspecto. Sin embargo, había otras formas de darle un componente de rol lo suficientemente completo como para que la varita fuese algo más que un elemento estético. La saga de magos Ollivanders, que son fabricantes de varitas, se jactan de decir que utilizan los núcleos más poderosos y que mejores resultados dan a la hora de crear varitas. Y creo precisamente que son esos núcleos los que podrían haber marcado la diferencia aquí. Los 3 núcleos que usan los fabricantes de Ollivanders son las fibras de corazón de dragón, el pelo de unicornio y la pluma de fénix. El primero es ideal para las artes oscuras, además de para aprender conjuros con mucha más rapidez que el resto y también para crear hechizos muy potentes, aunque también se sabe que suele provocar bastantes accidentes. El pelo de unicornio crea la magia más estable y más difícil de bloquear, y es casi imposible de usar para la magia negra dada su naturaleza. Y por último, la pluma de fénix es el núcleo más raro de todos, ya que genera las varitas más poderosas en cuanto a efectos mágicos se refiere, es a la que más le cuesta encontrar un dueño, y hay veces que le da un aire y empieza a actuar por su cuenta sin que tú le ordenes que lance un conjuro en concreto. Si hubiesen extrapolado esta información al juego, dependiendo del tipo de senda que nosotros hubiéramos querido seguir con nuestro avatar, habría sido imprescindible saber el núcleo de cada varita. Por ejemplo, si nosotros queríamos ser un mago oscuro, lo lógico habría sido elegir la varita con fibras de corazón de dragón, lo mismo que si queríamos aprender algunos conjuros con más rapidez, como por ejemplo el encantamiento al ojo mora. Y sí, soy consciente de que todo lo que acabo de decir es más difícil de implementar de lo que parece, pero también recalco que si hay un tipo de juego del que se espera que intente cosas de este tipo, son los juegos de rol. De modo que sí, me atrevo a decir que entiendo que no lo nominasen para mejor juego de rol cuando le faltaban todas estas cosas. Número 7. Una historia más compleja. Este es, con diferencia, el apartado que más me escuece de todo lo que he dicho hasta ahora y voy a hacer mi mejor esfuerzo para mantenerme lo más serena posible a la hora de explicároslo. Aunque ya os advierto que no me va a ser fácil. El primer fallo de la historia lo encontramos en el personaje, del cual ya he explicado antes que es muy plano. No tiene unos orígenes que nos informen un poquito sobre quién es él o qué intereses tenía antes de ir a Hogwarts. No tiene importancia la casa a la que es seleccionado, puesto que su personalidad va a ser igual, ya sea de Slytherin o sea de Hufflepuff. Y por ende tiene la complejidad de un boniato. Simplemente está ahí viviendo su leyenda y su propia historia, pero no hay nada más detrás que le haga un personaje sólido o que le haga competir con otros personajes que se ven en esta historia. El segundo fallo importante lo tenemos en los enemigos. No tanto porque Ranrock sea un duende antimagos o porque Rockwood sea un mago oscuro que ansía poder y privilegios, porque a ver, esas tramas me parecen correctas y aceptables, no hay nada de malo en ellas. El problema que tengo principalmente con los enemigos de este juego es que se nos dicen desde el minuto cero, desde el propio tutorial, quiénes son los malos de la historia y sin ningún intento de querer disfrazarlo para sorprendernos al final del juego. Siento tener que ponerme en modo sarcástico, pero ¿realmente el equipo de Avalanche se leyó los libros de Harry Potter o solo los hojeó por encima? Porque si hay algo que hace J.K. Rowling bien es confundirnos y enredarnos en cada libro, dando una gran revelación al final sobre quién es el malo. A veces es quien Harry y el lector creen que es, pero la mayoría de veces es un personaje que siempre estuvo de fondo moviendo los hilos, y sin que nosotros nos diésemos cuenta. Yo cuando empecé el Legacy creía que este iba a ser el mismo caso. Creía que me estaban presentando a Ranrock de la forma en la que se presenta a Lord Voldemort en el primer libro, dando a entender que va a ser el enemigo final y el némesis verdadero del protagonista. Pero estaba segura de que habría algún que otro traidor entre los estudiantes o los profesores, porque es que entre otras cosas es un clásico de esta saga, entonces no pensé que fuesen a saltarse esa tradición. Es cierto que descubrimos que el duende que nos quiere ayudar es el hermano de Ranrock, que Ranrock no fue un villano siempre, y que Rockwood es un descendiente de uno de los guardianes de la magia antigua. Pero toda esa información no se puede considerar un gran giro de guión, ya que no es algo sorprendente. Para mí, un buen giro de guión habría sido que el profesor Fig fuese el causante de la muerte de su propia mujer, que nos hubiese estado engañando sobre la magia antigua desde el inicio del juego y que realmente estuviese en una carrera a contrarreloj para ganarle a Ranrock y quedarse él con nuestro poder. Cualquier cosa habría sido mejor que simplemente señalar con un dedo gigante a la persona que entra por la puerta y decirnos, oye, que este es el malo, porque entonces ya quitas cualquier suspense y cualquier misterio y la trama se vuelve tan básica como lo que te puedes encontrar en Barrio Sésamo.
Supongo que algunos de vosotros pensaréis que al menos la trama de los guardianes salva la situación y que es más original que el resto de lo que sale en el Legacy. Y bueno, no os culparía por pensar esto, porque al menos hay una evolución al final de la historia de Isidora Morganach que incluye un poquito de lo que yo le pedí al Legacy con los villanos principales. Sin embargo, aun si os sorprende a algunos, lo que menos perdono de toda la historia es precisamente la trama de los guardianes. No solo por lo que supone la forma en la que ha sido metida en este juego, sino por lo que va a suponer de cara a futuros títulos. Me gustaría hacer un vídeo extenso entrando en detalles sobre este tema, pero básicamente y resumiendo un poquito, el profesor Rackham e Isidora Morganach son un plagio del mago Merlín y Morgana Le Fay. Es cierto que no han calcado su historia palabra por palabra, pero en esencia es exactamente la misma. El mago anciano que acoge a la joven aprendiza, famosa por sus métodos de sanación, y que tras enfrentarse a ambos por tener posturas muy distintas, luchan en una batalla épica donde acaba muriendo ella. Esto no sería tan grave si se tratase de otro tipo de personajes, pero lamentablemente estamos hablando de Merlín y Morgana Le Fay, personajes que ya existían en el mundo mágico de J.K. Rowling, que tenían una importancia considerable, sobre todo Merlín, y que en vez de usarlos en esta trama y darles el sitio que merecían tener, les arrebataron su historia para arrojarlos posteriormente a la basura. Por tanto, y como conclusión final, yo no creo que exista ningún boicot ni que haya ninguna amenaza que haya provocado que el Legacy no esté en los GOTYs de este año. Es doloroso, pero es así, y cuanto antes lo aceptemos todos los fans, mejor para todos. Porque es que, chicos, este es el juego que nos ha entregado Avalanche. Si el juego hubiese sido más completo y hubiese tenido algunas de las cosas que yo he mencionado en este vídeo, probablemente la situación habría sido diferente. Pero como nos han dado lo que nos han dado, no nos podemos quejar. Así que es lo que hay. Y con esto y un zumito, doy por terminado el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y si es así, dejadme un like y suscribiros. Si hay otro punto que me haya saltado y que queráis comentar vosotros en el apartado de los comentarios, ponedme ahí un mensajito, que vosotros sabéis que yo siempre os estoy leyendo y que voy a estar encantada de responderos. Un abracico, bonicos míos, y hasta muy pronto.